Tenemos aquí una imagen del Kodesh, que se le conoce como el lugar santo. Es aquí donde ellos también colocaron el pan en la mesa que se encuentra en el lado derecho. También encendieron el incienso en el altar del incienso, que es el altar pequeño que está en el centro. Y por supuesto las lámparas de la menorá. En esta imagen vemos cómo el Cohen tenía que encender la menorá cada día. Era parte del servicio diario. Y en esta oportunidad ellos tomaron del poco aceite que tenían para encender. Y es aquí donde sucede el milagro de Hanukkah que nosotros celebramos cada año. El aceite. Hanukkah Sameach, séptimo día de Hanukkah. Bienvenidos a nuestro canal Am Israel. En esta oportunidad pasaremos a contar cómo fue la purificación del templo. De manera fundamental será ese nuestro estudio y también algunas guerras que pasaron después. Pero vemos que hasta este punto los Maccabim habían conseguido la libertad de la opresión griega. Y de esa forma ellos pudieron ir hacia Jerusalén y purificar el templo. Y en esta purificación es donde encontramos el milagro de la menorá, del aceite, el cual explicaremos en esta oportunidad. Si aún no te has suscrito a nuestros canales, te invitamos a suscribirte a ellos. Nuestro canal Am Israel, Somos Noágidas, Torá y Judaísmo y Sabiduría Judía, que hemos estado presentando en estos estudios. Bien, Bezrat Hashem, pasemos a contar lo que pasó. Ya tenían entonces tranquilidad importante en toda la región. Entonces fueron a Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén se encontraba Menelaos, este Cohen que se había helenizado y que había también provocado muchos males al pueblo de Israel. Pero al enterarse que los griegos estaban derrotados, él huyó hacia alguna región griega en donde permanecer a salvo. Vinieron Yehudá, sus hermanos, los soldados, toda la congregación. Y en primer lugar tomaron Jerusalén, pues aún había soldados griegos allí. Los echaron de allí. Había una fortificación en Jerusalén. Tomaron la fortificación. Y en toda la ciudad también habían altares que habían sido construidos por los griegos y los derribaron. Tomaron la ciudad. Y una vez que la tomaron, fueron directamente hacia el templo. Y cuando ingresan al templo, ven, ya desde el monte del templo, ven un panorama muy triste, pues vieron al sagrado templo, que siempre estuvo en todo su esplendor, lleno de santidad, que estaba apagado, que todo el lugar estaba desolado. Y sobre todo, y lo más doloroso, es que estaba profanado por una imagen idolátrica adentro y porque había estado sin la actividad religiosa, sin el culto que se debe hacer en el templo según la Torá, había estado durante aproximadamente 3 años. Desde que fue profanado por los griegos, un año después se levanta la rebelión de Yehudá, y después de 2 años de guerras, por fin tienen la oportunidad de venir y purificar el templo. Entonces, en primera instancia, ellos se lamentaron por lo que veían, se enlutaron, pues el impacto de lo que veían en el templo fue muy grande para ellos, verlo desolado, verlo profanado. Sin embargo, de inmediato también se levantaron y juntaron a los sabios de la Torá de ese entonces, a los Kohanim,
que por supuesto no se habían helenizado y permanecían fieles a la Torá. Y juntos iniciaron el proceso de purificar, de ordenar el templo, de retirar las imágenes, de demoler ese altar que habían levantado los griegos. Y también se encontraron con el propio altar del templo externo, el altar que se encuentra fuera del Kodesh y Kodesh HaKodashim, el altar del holocausto, también había sido profanado. Y tuvieron que demoler ese altar. Y las piedras fueron colocadas en un lugar del templo que se llama el Moquet. En ese lugar hay 4 compartimentos en sus esquinas. En la esquina noreste colocaron las piedras del altar que había sido profanado y se dispusieron a construir un nuevo altar. El altar del templo tenía que ser construido de piedras lisas y no debía ser tocado por ningún instrumento de hierro, no podían cortarlo con hierro. Y tuvieron que tomar piedras lisas y reconstruir el altar según la halajá. También mientras purificaban el propio templo, hallaron que dentro del lugar santo, lo que se conoce como el Kodesh, también habían profanado allí dentro, e incluso Antíochus se había llevado muchos de los utensilios del templo. Y un utensilio que se llevó es el candelabro, la menorá. Posteriormente, cuando los romanos conquistan a los griegos, son ellos los que toman la menorá que tenían los griegos y se lo llevan a Roma. Entonces, ¿qué hicieron los sabios de aquel entonces? Tuvieron que diseñar una nueva menorá, pero en ese momento no era posible hacerla de oro como es correcto y debe ser hecho así. Entonces la hicieron de estaño. Y parecía como si aquella menorá, aquel candelabro, fuera de madera, pero no era originalmente de madera, sino de estaño. Era lo que provisionalmente ellos podían hacer. Cuando pasó el tiempo y tuvieron mayores riquezas, hicieron la menorá de plata. Cuando pasó el tiempo y tuvieron mayor posibilidad, la hicieron de oro. Y finalmente esa menorá de oro, ese candelabro de oro, es el que quedó hasta la destrucción del segundo templo. Y es aquella menorá la que fue tomada por Tito, el que destruye el segundo templo. Pero en este momento, ellos tuvieron que hacer provisionalmente un candelabro de estaño. Y también muchos otros utensilios del templo tuvieron que hacerlo de nuevo. Y fue un trabajo muy arduo sacar del estado tan penoso en el que se encontraba el sagrado templo. Pero hicieron todo ese trabajo, culminando el 24 de Kislev. Siendo así, ellos debían inaugurar el templo de nuevo el día 25 y tenían que inaugurar el servicio del templo ofreciendo en la mañana del 25 de Kislev el sacrificio que se conoce como el Korban Tamit, el sacrificio continuo que se ofrece en la mañana y al atardecer todos los días en el templo. Entonces, la reinauguración, llamémoslo así, tendría que ser en la mañana del 25 de Kislev. Sin embargo, para encender la menorá, no habían encontrado hasta ese momento aceite puro, pues todo lo que había en los depósitos del templo también había sido profanado por los griegos. Hay que entender que esta profanación
tiene que ver con asuntos de alajá, con asuntos de ley judía, de ley de Torá. Estamos hablando de asuntos espirituales. No pensemos que la profanación de los griegos tuvo que ser básicamente con ensuciar físicamente hablando los utensilios o destruirlos. No, los griegos, por supuesto, hicieron destrucción física, pero también estaban interesados en quitarle la categoría de sagrado al templo. Y en muchos casos se preocuparon en saber cómo impurificar determinado utensilio, cómo hacer inválido desde la perspectiva espiritual a todo lo que tenga que ver con el templo, todas las santidades, todas las cosas que allí tenían que hacerse. Por ello, también los aceites para encender las lámparas del candelabro estaban impurificados. Y ellos querían inaugurar ya el 25 el templo y para eso necesitaban aceite puro. Según muchos hajamim, afirman que los Hashmonaim querían ser exigentes consigo mismos y ofrecer aceite puro, a pesar que según la ley no sería totalmente requerido que sea plenamente puro el aceite. Fue ahí que Akadosh Baruj Hu envió su ayuda y encontraron bajo tierra un frasco que contenía aceite y que estaba sellado en- encima del frasco con el sello del Cohen Gadol, quien, según muchos jajamim, era el sello de Yohanan Cohen Gadol, el Yohanan que había sido ancestro de la familia de los Hashmonaim y que había sido un Cohen Gadol sagrado y excepcional. Y se encontraba bajo tierra, oculto, de tal forma que ellos entendieron que este frasco no había sido contaminado de ninguna manera. Estaba totalmente puro, puro el aceite. Entonces tomaron este frasco. Sin embargo, la cantidad que había allí no bastaba para todo el tiempo que ellos tenían o necesitaban para preparar de nuevo aceite. Es decir, ellos tenían a partir del 25 de Kislev que tomar las aceitunas y aplastarlas y molerlas y hacer todo el proceso de preparación. Este proceso le iba a durar 7 días. Entonces, hasta que hicieran nuevo aceite, no iban a tener la oportunidad de usar otro aceite para ir encendiendo durante estos 7 días que quedan. Solo tenían aceite para el primer día, el 25 de Kislev. Y aún más, en realidad, esta cantidad de aceite no alcanzaba ni siquiera para el mismo día 25. Es decir, no iba a poder durar todo el día 25, solamente una parte de él. De tal manera que incluso el mismo día no podría, no era suficiente este aceite para que termine el día entero, el primer día incluso. De todas maneras, tomaron este aceite porque era lo que tenían a mano y repartieron la cantidad de este aceite en las 7 lámparas de la menorá, a pesar que la cantidad no llegaría a durar para un día completo. De todas maneras lo hicieron y encendieron las lámparas de la menorá. Y alistaron todo para que esté preparado para la llegada de la mañana del 25 de Kislev, en la cual ellos, de nuevo, después de 3 años, ofrecen el Korban Tamid en la mañana, y así es
inaugurado el servicio del altar, el servicio del templo. A esto se le llama Hanukat HaMizbeach, la inauguración del altar. Pero incluso cuando encienden las lámparas de la menorá, también en esa época lo llamaron a ese encendido, a esas nerot, es decir, a esas lámparas de la menorá. También le dieron el nombre de Ner Hanukkah, que quiere decir lámpara de la inauguración, que estaban encendiendo para reinaugurar también el servicio del encendido de la menorá. La menorá tiene 7 brazos y al encender cada uno de esos 7 brazos que cada uno tiene al final una lámpara para encender, eso es parte del servicio del templo también. Por tanto, fue llamada Ner Hanukkah, el encendido de la inauguración. Tenemos en esta imagen la forma del altar exterior, que cuando fue reinaugurado, fue ordenada de esta manera. Tenemos aquí una imagen del Kodesh, que se le conoce como el lugar santo. Es aquí donde ellos también colocaron el pan en la mesa que se encuentra en el lado derecho. También encendieron el incienso en el altar del incienso, que es el altar pequeño que está en el centro. Y por supuesto las lámparas de la menorá. En esta imagen vemos cómo el Cohen tenía que encender la menorá cada día. Era parte del servicio diario. Y en esta oportunidad, ellos tomaron del poco aceite que tenían para encender. Y es aquí donde sucede el milagro de Hanukkah, que nosotros celebramos cada año. El aceite, que no iba a durar siquiera para ese día totalmente, duró durante los 7 días posteriores, es decir, desde el primer día más 7 días, en total, la menorá quedó encendida 8 días completos, que según las leyes naturales debía apagarse antes que termine el día 25, pero quedó encendida todo el 25 y a partir del 25, 8 días, siendo el primer día el 25 de Kislev. Y es así que el templo sagrado fue reinaugurado y a partir de ese entonces continuó el servicio del templo según la halajá, junto con el milagro que aconteció en el aceite de la menorá. Es por eso que en el presente nosotros celebramos la fiesta de Hanukkah, una fiesta que fue instituida por el Sanedrín de aquel entonces, que al ver el milagro, instituyeron y decretaron que el pueblo judío debía cada año en esta misma fecha, a partir del 25 de Kislev, encender en cada día de los 8 días que aconteció el milagro, encender cada día una lámpara en recuerdo de ese milagro. Y es allí que hasta el presente vemos la fiesta de Hanukkah constantemente en cada lugar del mundo, así como en la tierra de Israel, que se enciende esta lámpara que aquí tiene 8 brazos, porque esta lámpara de Hanukkah es llamada Hanukkah y está diseñada para que sea de 8 brazos en recuerdo de los 8 días del milagro. Por supuesto que la menorá del templo tiene 7 brazos, por supuesto que sí, pero la Hanukkah que nosotros encendemos durante la fiesta de Hanukkah debe tener 8 brazos por los 8 días que aconteció el milagro y se mantuvo encendida la menorá durante 8 días. Por tanto, la cantidad de brazos que tiene una Hanukkah es en correspondencia a los días del milagro, pero no
es una copia de la menorá del templo, porque en el templo la menorá tenía solo 7 brazos. Y una cosa más, que toda Hanukkah tiene 8 brazos y tiene uno adicional que se llama el Shamash. Todo esto la persona podrá aprenderlo mucho mejor en los libros de Halajá. Por ese motivo, nosotros en las plegarias del Sidur mencionamos los milagros que acontecieron en Hanukkah. Y son mencionadas las guerras y también es mencionado el milagro de Hanukkah con el aceite de la menorá. Y ambos milagros tienen algo en común, que en las guerras el pueblo judío se esforzó, hubo una entrega total para la guerra. Y después de ese esfuerzo, tanto en la plegaria como en la acción, vino la ayuda celestial. Y en el momento en que ya no había más fuerzas, humanamente hablando, fuerzas físicas, para derrotar a tan abundante ejército, vino la ayuda celestial y los pocos derrotaron a muchos. Lo mismo sucede en el milagro del aceite. Tenían muy poco aceite, pero hicieron su mejor esfuerzo y lo utilizaron porque era lo que tenían a mano. Por tanto, el Todopoderoso hizo milagros que durara exactamente 8 días para que les diera tiempo que ellos hicieran nuevo aceite. Donde el esfuerzo humano ya no puede más, viene la ayuda celestial sobre aquella persona que tiene Mesirut Nefesh y hace su parte en este mundo, su parte para cumplir la voluntad divina, hace su mejor esfuerzo. Cuando ya no tiene más fuerzas, viene la ayuda divina y ese es el mensaje de los milagros que acontecieron en Hanukkah, en las guerras y en el aceite de la menorá. Bien, vamos a continuar un poco más en la historia, porque una vez que los pueblos de alrededor del país se enteraron que los judíos derrotaron a los griegos y que habían inaugurado el templo otra vez, se enojaron tanto que comenzaron a perseguir a los judíos que vivían en sus ciudades. Y una de esas naciones era la nación de Edom. La nación de Edom son los descendientes de Esaú, y ellos vivían al sur de Israel. A esa nación se le llama con el nombre de Edom. Cuenta la historia entonces que Yehudá y su gente fueron a hacer guerra a Edom y allí en Edom se encontraba Yorias. Al ver que no podían enfrentar a Yehudá, Yorias escapa a Arabia, cruza el Jordán, el río Jordán, y allí se encontraba Timoteus. Él escapa y se refugia con él. Yehudá iba por todas las ciudades para rescatar a los judíos que eran oprimidos por las otras naciones y trataba de librarlos y de limpiar el país de todo aquello que se oponía a la Torá. Al enterarse que cruzando el Jordán estaba Timoteus y también allí se había refugiado Yorias, se dispuso a ir para aquella zona, pero en medio le llegaron correspondencias de dos lugares que estaban siendo oprimidos por las otras naciones. Uno era el Gilat. El Gilat es una zona que se encuentra cruzando el Jordán también, mucho más al norte, y allí estaban siendo los judíos oprimidos por sus enemigos. Cuando él se propone ir hacia allí, recibe otra carta de los habitantes del Galil, de Galilea, que también estaban siendo oprimidos. Entonces, ambos lugares eran de carácter de urgencia. Yehudá lo que hizo fue dividir su ejército y enviar a su hermano Shimón a que vaya a Galilea, al Galil. Y él, Yehudá, iba a cruzar el Jordán
e iba a ir hasta Gilat a librar a sus hermanos. Y es allí donde deja encargado a los que se habían quedado en la zona de Yehudá, a Yosef y a Azariah. Ambos quedaron como los delegados que iban a guardar Jerusalén y las zonas de alrededor de Yehudá. Y se les ordena a los dos que se queden protegiendo la ciudad, protegiendo a la gente, pero que no salgan a hacer la guerra a ninguna nación alrededor, que se queden y que esperen al regreso de Shimón y Yehudá. Es allí donde se van ambos, y tanto Yehudá como Shimón hacen la guerra a estas naciones y finalmente logran vencer estas naciones y rescatar a sus hermanos judíos en cada uno de estos lugares. Sin embargo, dicen los sabios que aquel que persigue el honor se escapa de él. Yosef y Azariah pensaron, mientras estaban solos, así como Yehudá y sus hermanos tuvieron victorias y recibieron mucho honor, así también nosotros podemos ganar un nombre también entre los valientes de Israel. Y no hicieron caso al mandato de Yehudá y salieron a provocar la guerra con las otras naciones que estaban alrededor. Y lo que pasó fue que fueron derrotados y esto provocó dolor al pueblo de Israel, porque aquel que busca el honor termina perjudicado. Ellos no obedecieron lo que dijo Yehudá a Macabí y finalmente fueron derrotados. Entre paréntesis, podemos contar una breve anécdota. Justamente en la tradición dice que aquel que persigue el honor se escapa de él. Pero aquel que se escapa del honor, el honor lo persigue a él. Así dijeron los sabios. Eso indica que aquel que busca honores finalmente no va a conseguirlos, porque él los busca. Y cuando él busca que lo honren, entonces de inmediato el honor se escapa de él, huye de él. Sin embargo, la persona humilde que se escapa del honor, no quiere recibir honores, se escapa como si fuera del honor, al final el honor mismo lo persigue a él porque es humilde y al final esta persona humilde sí recibe honra. Hay una anécdota de un discípulo que fue a su rebe, a su rabino, y le dice, Rebe, los sabios dijeron que aquel que se escapa del honor, el honor lo persigue. Yo tengo muchos años escapándome del honor y el honor no me persigue, es decir, no recibo honores finalmente. Yo me he escapado de los honores y finalmente nunca los recibo. Entonces el rabino le dice, el problema es que cuando tú te escapas del honor, tú volteas para atrás para ver si el honor te persigue. Por eso el honor no te persigue, porque al voltear tu rostro para atrás, se detiene de perseguirte. Esta es una anécdota que nos dice que en realidad no solamente se trata de escapar de los honores, sino que en el corazón uno no los busque. Cerrando el paréntesis, este acto de Yosef y Azariah trajo problemas grandes al pueblo de Israel. Sin embargo, Yehudá y Shimón regresaron y arreglaron el problema. Y se dispusieron ahora para la batalla contra Timoteus, que se encontraba más al sur, cruzando el Jordán más al sur. Y esta batalla sí fue una de esas batallas, cuentan las fuentes, que fue una batalla muy difícil. Fue allí que Yehudá reunió a su gente y en lo más recio de la batalla, él clamó al Eterno diciendo, Hashem Hoshiana. Yehudá tuvo que clamar al cielo porque veía
que la guerra se hacía más recia y más difícil. En ese momento, cuando él lanzó su clamor, vio Yehudá junto con su gente en los cielos, que habían 5 hombres vestidos de oro, montados a caballo. De aquellos 5, 2 se colocaron junto con Yehudá, uno a su derecha y otro a la izquierda, y los 3 jinetes se colocaron frente al ejército contrario. Y esta visión le dio fuerza a Yehudá y a su gente. Pero también, dicen las fuentes, que los enemigos también los vieron. Y al verlos, se estremecieron y comenzaron a escapar. Fue una visión vista tanto por los enemigos como por el ejército judío. Así lo traen las fuentes de Flavio Josefo y de los Macabí. También las fuentes dicen que estos jinetes celestiales lanzaban flechas o rayos contra los enemigos y los dejaban a unos ciegos y a otros aturdidos y los dispersaron. Porque lo que cuentan aquí es que dicha batalla se hizo muy complicada, se hizo muy dura, muy difícil. Y el clamor de Yehudá fue el que trajo esta visión celestial. Siendo así, Timoteus huye a un lugar llamado Yazer, pero Yehudá lo persigue. Y en ese lugar había una fortaleza. Y cuando Timoteus ingresa en la fortaleza, se siente protegido y ve que se acerca el ejército de Yehudá. Pero se detienen porque estaban frente a una fortaleza muy grande. Entonces Timoteus, confiado, sube a la parte alta y comienza a insultar a Yehudá y a burlarse de ellos. Fue allí que los Hasidim, los piadosos, en su celo por el Eterno, se levantaron e ingresaron a esa fortaleza y lograron tomar aquella ciudad, de tal forma que el ejército pudo ingresar y conquistaron aquella fortaleza, pero buscaban a Timoteus. Sin embargo, como no lo hallaban, en realidad él se había ocultado en una cisterna y otras personas lo hallaron, lo sacaron de la cisterna y lo presentaron a Yehudá. Y en ese momento Yehudá sacó su espada, lo mató cortándole la cabeza. Y es así que otro de los opresores grandes del pueblo judío ve el final a través del ejército de Yehudá a Macabí. Y para terminar en esta oportunidad vamos a terminar contando la guerra de Bet-Sur. Debemos recordar que ahora el nuevo rey griego era Antíochus Eupator, y él había designado a Lisias para que se encargue de la rebelión judía. Al ver Lisias que sus principales generales estaban cayendo, decide él mismo reunir a todos. Nicanor seguía vivo, lo reunió también, y reunir mucho más personas, traer elefantes, que todos ellos estaban con corazas y encima eh, estaban personas que viajaban junto con ellos, con mucho armamento. Un ejército pesado se acercó ahora con el propio Lisias, dirigiendo esta batalla. Ante este nuevo enfrentamiento, Yehudá se da cuenta que es necesario volver a clamar al Todopoderoso por su ayuda, ayunar y hacer todo lo necesario para pedir la asistencia divina, porque venía un ejército muy pesado, muy importante, con mucho armamento. Comienza la batalla y los griegos se dan cuenta que no pueden derrotar a Yehudá, que él constantemente logra desviar sus ataques
y avanzar poco a poco frente a sus grandes armamentos y a su gran ejército. Entonces Licia se da cuenta que está enfrentando a alguien bastante serio que es capaz de dar la vida, tanto él como su gente, y él entiende que aquí puede perder. Entre esas batallas acontece algo muy triste para el ejército de Yehudá Maccabi. Elazar, el hermano de Yehudá, por supuesto parte del ejército, los 5 hermanos estaban juntos en todas las batallas. Cuenta la historia que él ve un elefante más grande que los demás. Y arriba del elefante, él creyó que se encontraba el propio rey y pensó que si lo atacaba y mataba al rey, entonces de seguro iba a haber una gran victoria, porque era la costumbre justamente de orientar el ataque al rey. Si mataban al rey, eso bajaba el ánimo de todo el ejército. Entonces el Azar se abrió paso dentro de la guerra, dentro de la batalla, matando a todo aquel que se le oponía en su viaje hacia ese elefante. Y cuando llega hacia él, saca su espada y ataca por debajo al propio elefante para que caiga y pueda matar al rey que él creía se encontraba en ese elefante. Pero cuando el elefante cae, cae también encima de Elazar y Elazar fallece. En esas guerras, solamente Elazar falleció con gran heroísmo y después de todo ello, Licia se da cuenta que tiene que hacer las paces con Yehudá, que no puede continuar porque no tiene éxito. Entonces, en primera instancia, hace un acuerdo de paz. Sin embargo, los judíos saben que estos griegos no eran plenamente firmes en sus acuerdos y que su tratado de paz siempre era momentáneo debido a que no podían ganar. Por tanto, se retiran por un tiempo, pero después los griegos se arman nuevamente, buscan fortalecer su ejército y regresan. Entonces Antíochus, el quinto, envía de nuevo a Licias para que vaya a hacer la guerra a Judá de nuevo. Sin embargo, allí, en la corte, se encontraba Menelaos, aquel Cohen Gadol helenista que había hecho todo ese mal al pueblo de Israel, que contamos en los días anteriores. El Todopoderoso puso en el corazón de Licias que prestara atención a la presencia de Menelaos y que él pensara en su interior que en verdad la culpa de todas estas guerras y de todo este problema es culpa de Menelaos, porque él comenzó trayendo conflictos entre el pueblo y él trajo la idea que el pueblo se vuelva helenista, que dejan la Torá. Esto provocó que la familia de los Hashmonaín se levantara y esto provocó todas las guerras y al final el autor de todo este problema era él, Menelaos. Entonces el rey, al escuchar esto de Licias, se enfureció contra él y lo mandó capturar. Y lo llevaron a una ciudad llamada Kiriá, así se llamaba esa ciudad en ese entonces. Y en esa ciudad había una torre de 50 codos, aproximadamente 25 metros. Y era una torre que estaba llena de cenizas ardiendo. Y tenía encima una polea que bajaba desde arriba para todos los lados de aquella torre, bajaba y aplastaba todas las cenizas. Y en aquella ciudad, a la persona que cometía un grave delito, la sentenciaban a muerte arrojándola en esa torre con las cenizas. Fue así que tomaron a Menelaos.
y lo colocaron en la polea e hicieron que la polea bajara y lo hundiera en las cenizas ardientes. Y así fue que se hundió en medio de las cenizas y fue el final de este malvado Menelaos, quien dejó la Torá e hizo mucho daño al pueblo de Israel. De todas maneras, el ejército volvió a atacar a Yehudá, pero tampoco pudieron contra él y tuvieron que retirarse, pues a la misma vez el propio ejército griego tenía sus propios problemas, habían algunos enfrentamientos y levantamientos en contra del rey, y ya aparentemente se ve venir el fin de este gobierno de Antíochus, lo cual veremos el día de mañana, octavo día de Hanukkah y último Bezrat Hashem. Hasta aquí llegamos hoy. Si tú a raíz de esta historia has pasado también circunstancias semejantes en las cuales ya no tenías fuerzas propias, pero vino la ayuda celestial, cuéntanos en los comentarios. Cuenta tu experiencia con nosotros porque esto también ayuda a engrandecer la Torá, a engrandecer al contar las grandezas del Todopoderoso. Así como Él ayudó a los Hashmonaim, también nos sigue ayudando y sigue ayudando a aquel que se esfuerza, que tiene Mesirut Nefesh por la Torá, viene la ayuda celestial del Todopoderoso. Bezrat Hashem. Hanukkah Sameach para todos ustedes.